La historia oculta de Chris Jacobs de Overhaulen. Overhaulen fue uno de esos programas que tuvo tanto éxito debido a todos sus integrantes. No solo Chip Foose hizo que el programa fuera tan exitoso, también sus mecánicos, camarógrafos y conductores. Este es el caso de Chris Jacobs, personaje de la televisión que muchos conocimos gracias a su participación en Overhaulen. En este video te contaré un poco sobre su vida, cómo fue que llegó a Overhaulen y qué hace actualmente. Porque tú te desvives por todo el mundo, papá. Te quiero mucho. No mereces más que cualquier persona. Muchas gracias a Chip, Chris y el equipo A por hacer todo esto. Les agradezco mucho. La fama atrae cosas muy buenas pero también muy malas. Una de estas es perder la privacidad de tu vida. Pero una de las partes positivas es encontrar ofertas laborales muy atractivas y con altas ganancias. Sobre todo para aquellas personas que están involucradas en la industria del entretenimiento. Al presentador de Overhaulen, Chris Jacobs, le está yendo bastante bien monetariamente. Chris Jacobs nació el 30 de enero de 1970 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Pero es muy importante mencionar que su familia lo adoptó a la edad de 14 meses de haber nacido. No se sabe el nombre de sus padres biológicos, pero lo que sí es seguro es que tiene 3 hermanos y 2 hermanas que son hijos de sus padres adoptivos. Este individuo pasó por muchísimas escuelas, consiguiendo una gran experiencia educativa. Estudió en New Trier High School en Winnetka, después se cambió de escuela a Cranbrook School en Bloomfield Hills, Michigan. Cuando tenía 18 años se mudó a California. Aquí empezó a asistir a Wheeler College, donde obtuvo una licenciatura en inglés. También se graduó de la Facultad de Derecho de Western State University y después fue admitido en el Colegio de Abogados del Estado de California en 1995. Mientras cursaba la escuela le empezó a llamar la atención aquellos trabajos tanto atléticos como artísticos. Mientras fue creciendo empezó a sentir la curiosidad de saber quiénes eran sus padres biológicos. Esto lo llevó a buscarlos a la edad de 22 años. Conoció por primera vez a su madre biológica a través de un servicio de ubicación de adopción con el apoyo de sus padres adoptivos. Conocer por primera vez a su madre biológica fue una experiencia que le cambió la vida por completo. Desde entonces comenzó una relación madre e hijo muy estable y sana, que continúa hasta el día de hoy. A pesar de que estudió durante muchos años y que demostró ser un estudiante ejemplar, Chris Jacobs prefirió trabajar como presentador. Su carrera como actor empezó a mediados de los 90s. Nadie de su familia esperaría que Chris Jacobs trabajaría en el mundo artístico. Su larga trayectoria como estudiante de las leyes apuntaba a que su futuro estaría ligado a la defensa y preservación de las leyes americanas. Sin embargo, la vida da muchas sorpresas y terminó siendo un excelente actor. Su primer papel llegó en el thriller político de 1995, Nick of Time, que en español significa justo a tiempo. Compartió escenario con el famoso actor Johnny Depp y Christopher Walken. En esta película Johnny Depp se presentaba como un viudo contador que estaba siendo chantajeado por los secuestradores de su hija para matar al gobernador del estado. Después de esta película, Chris Jacobs apareció en otras cintas y producciones de bajo presupuesto como Running Truck y Party Crashers. Su primer papel en la televisión llegó en el año de 1999, cuando apareció en Buzz Peterson en la película de Michael Jordan, Un héroe en América. Después de esta cinta empezó a escalar notablemente porque fue partícipe de grandes programas de televisión como 2 hombres y medio, Tocado por un ángel, Expedientes Secretos X, CSI, Felizmente Divorciado, 44 minutos, entre otros más. Su interés por participar en algún programa de deporte siempre estuvo presente desde que comenzó su carrera artística. De igual forma, su interés por el mundo automotriz. Los primeros autos que le empezaron a llamar la atención fueron los Porsche que guardaba su padre en su garage. El primer automóvil de uno de sus hermanos fue un Pontiac GTO de 1966, mientras que su otro hermano conducía un Camaro Z28. En cambio, Chris Jacobs tuvo un Mustang de 1964. Su apariencia era menos impresionante que los autos que tenían sus hermanos, pero aún así Chris Jacobs amaba este automóvil. En el año del 2006, Chris compró un Porsche 911 de 1985. Este auto lo compré para recordar aquellos viejos momentos con mi padre. Esta adquisición siempre ha sido tan especial para mí, así que lo compré en su honor y nunca me arrepentí.
Estas fueron algunas palabras de Chris Jacobs durante una entrevista. Después de haber pasado los primeros años de la década de los 2000 con pequeños papeles, surgió una gran oportunidad para unirse al elenco principal de una producción de automóviles. Estamos hablando del programa Overhaulen al lado de Chip Foose. Este es el programa por el que lo conocimos la mayoría de nosotros. En este programa era el presentador, en donde mostraba aquellos vehículos tan impresionantes de Chip Foose y su equipo, los momentos de tensión y las bromas hacia los invitados. Hey, viejo. ¿Qué es esto? Sí, te metes con nuestro... Porque tú te desvives por todo el mundo, papá. Te quiero mucho. No mereces más que cualquier persona. Muchas gracias a Chip, Chris y el equipo A por hacer todo esto. Les agradezco mucho. Aunque la función principal de Chris Jacobs era el de ser el presentador, algunas veces estuvo presente en el proceso de construcción de automóviles. Se hizo un amigo muy cercano a Chip Foose y gracias a su amistad aprendió varias cosas de mecánica como soldar parches con delicadeza. Gracias a Chris Jacobs, el programa de Chip Foose tuvo bastante éxito. El Mustang era suyo. Por desgracia... ¿Cómo que el Mustang era mío? La situación es que supervisamos este taller casi por un año. Esta es su manera de operar. Déjenme hacerles algunas preguntas. ¿Dónde está mi Mustang? Desafortunadamente lo desarmaron. Durante todos estos años, Chris Jacobs ha mostrado una gran versatilidad como presentador. Desde su aparición en Overhaulen, Chris Jacobs ha demostrado su gran talento como actor-presentador y, por qué no, algunas veces como mecánico. También ha colaborado con rostros muy importantes de programas de restauración como Ed China y Mike, de joyas sobre ruedas en el programa de Velocity Live. Después de la cancelación de Overhaulen, Chris Jacobs se convirtió en corresponsal de Entertainment Tonight y de la cadena NFL Network, además de presentar varios eventos en vivo para la televisión como Gold Rush Live. Más tarde, en el año del 2015, presentó el especial de televisión Exorcism Live, un programa de terror que trataba de un exorcismo en vivo. También realizó otra participación en el año del 2019 en el programa Taken at Bird. Fue comentarista en Diesel & Brothers. Gracias a Overhaulen, Chris Jacobs fue beneficiado por varias marcas automotrices que lo escogieron como promotor. Algunas de ellas es Aherty, que se dedica a vender seguros de automóviles clásicos en Estados Unidos. El trabajo de Chris Jacobs con esta empresa va desde publicaciones en sus redes sociales hasta la visita de garage más importantes de América, promoviendo este seguro de autos. Chris Jacobs se ha enamorado de los automóviles porque actualmente está realizando apariciones públicas en eventos automotrices, exhibiciones y ventas. En el año del 2021 colaboró con varias organizaciones de caridad ayudando a los menos afortunados de esta vida. También es colaborador de Child Help, una organización enfocada en brindar atención a los niños que han pasado por experiencias traumáticas como abandono y abandono. La contribución de Chris Jacobs con esta organización consiste en promover y organizar la diversión de los niños realizando eventos de carreras y exhibiciones para ellos. En este mismo año tuvo su última reunión con Chip Foose cuando lo vio en el evento SEMA. Hablando sobre su vida personal, realmente es muy feliz con lo que ha conseguido. Recientemente formó su propia familia. En el año del 2021 presentó a Vanessa García, su amada esposa con quien tiene una niña llamada Scarlett. Realmente se desconoce la fecha exacta en la que esta pareja se conoció y la fecha de cuando se casaron, pero todo apunta a que tendrán un futuro muy amoroso. Después de más de 2 décadas trabajando como actor, su patrimonio está estimado en un poco más de $1 millón. Sin embargo, estoy muy seguro que este número crecerá a medida que vaya avanzando su carrera. No sabemos si Overhaulen volverá a regresar a la pantalla de televisión, pero si esto llegara a suceder, estoy muy seguro de que Chris Jacobs estará en él. Durante mucho tiempo te quedaste sin saber qué es lo que había pasado con este gran personaje del programa, que participó al lado de Chip Foose. Bueno, ahora ya conoces un poco de su vida y qué es lo que hace actualmente. Como siempre, te doy las infinitas gracias por ver este contenido. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó, así que suscríbete ahora mismo para más contenido como este.